Vamos a partir por ahí. Lo que comprende ya entrar como gran tema al estudio de la sociedad conyugal, pero no vamos a partir de inmediato por ahí, pero ese es como el gran tema que aparece, la sociedad conyugal. Vamos a ver, en primer lugar, las convenciones matrimoniales. Vamos a partir del estudio por ahí. Las convenciones matrimoniales. Es un tema que el Código lo trata en el libro cuarto, o sea, a pesar de ser una materia que está relacionada con familia, dado que tiene un contenido marcadamente patrimonial, el Código optó por desarrollarlo en el libro patrimonial del Código, que es el libro cuarto. Y aparecen entonces las convenciones matrimoniales desarrolladas a partir del artículo 1715. 1715. Desde ahí en adelante empiezan a tratarse las convenciones matrimoniales. Las vamos a definir a las convenciones. Ojo que no estamos hablando de capitulaciones todavía, sino que de convenciones. Vamos a definir a las convenciones diciendo que son aquellos acuerdos de carácter patrimonial, celebrados por los cónyuges o los esposos, antes de contraer matrimonio o en el acto de celebración o durante la vigencia de, antes de contraer matrimonio o en el acto de su celebración o durante la vigencia de, Estas convenciones matrimoniales, que son, como se puede ver, porque la definición por lo demás así lo delata, van a ser siempre de carácter económico, siempre de carácter patrimonial. Estas convenciones se dividen en dos grupos. Tenemos un primer grupo que son las capitulaciones matrimoniales. Ese es el primer grupo. Ya vamos a conversar de ellas, ¿ya? Y las otras son los pactos matrimoniales. También hablaremos del tema. Las capitulaciones matrimoniales y los pactos matrimoniales. La diferencia básica entre los primeros y los segundos tiene que ver únicamente con la oportunidad. Las capitulaciones se celebran, temporalmente hablando, antes de contraerse el matrimonio o en el acto de la celebración. Ahí van las capitulaciones, antes o en el acto del matrimonio. En cambio ya, cuando se ha celebrado el matrimonio, desde allí en adelante corresponden los pactos. Lo que quiere decir que en términos de lenguaje, las capitulaciones las celebran los esposos, porque no están casados todavía. Y de hecho la definición que da la ley justamente alude a los esposos. En cambio, los pactos los celebran los cónyuges, porque ahí, a esa altura, ellos ya están casados y por ende la denominación en ese caso es cónyuge. Entonces hay que tener cuidado con el uso del lenguaje para no equivocarse acá, porque uno normalmente como profesor está atento a ver si el alumno efectivamente acierta, digámoslo así, con los conceptos. Esposo por un lado, cónyuge por otro. Vamos a partir con el estudio de las capitulaciones matrimoniales, donde nos daremos cuenta que el Código las define en el artículo 1715 justamente. Ahí está la definición de capitulaciones matrimoniales. La definición dice que las capitulaciones matrimoniales son las convenciones de carácter patrimonial, que celebran los esposos antes de contraer matrimonio o en el acto de su celebración. Antes de contraer matrimonio o en el acto de su celebración. Ahí podemos darnos cuenta de la definición que las capitulaciones, ya la propia definición, las divide en dos categorías. Dos categorías de capitulaciones.
están, en primer lugar, las capitulaciones que se celebran antes de contraerse el matrimonio y las capitulaciones que se celebran en el acto del matrimonio. Las que se celebran antes de contraer matrimonio y las que se celebran en el acto mismo del matrimonio. Para estudiarlas las vamos a comparar. ¿Ya? Vamos a hacer un paralelo entre unas y otras para ir tocando el tema con más facilidad. Y el primer punto tiene que ver básicamente con el momento en el que se celebra, que es un poco repetir lo que ya está expresado ahí, ya, pero con un poco más de detalle. El momento en el cual se celebra. Las que se celebran antes es en cualquier momento antes. No hay un plazo, no dice la ley que haya que otorgar capitulaciones y haya que casarse dentro de un plazo. Así que en cualquier momento que sea antes de la celebración del matrimonio, 1 año, 2 años, 5 años, no hay un tema de prescripción de por medio. Así que se pueden otorgar en cualquier oportunidad, siempre que sea antes de la celebración del matrimonio, podría ser incluso un día antes. Podría ser el mismo día, pero antes de ir al registro civil, o sea, no hay problema con eso. Las que se celebran en el acto del matrimonio se van a celebrar, por lo tanto, ante el oficial. Y esto podrá ocurrir porque nos estamos casando por el civil, o sea, estamos en este momento ante el oficial del registro civil, o también porque nos hemos casado ante entidad religiosa, pero estamos ratificando ante el oficial del registro civil dentro de los 8 días, como ya sabemos. Será en ese último caso, en esta oportunidad, cuando estemos ratificando, que haremos las capitulaciones. No las vamos a hacer ante la entidad religiosa porque ellos no tienen competencia, digamos, para conocer sobre este tema. Así que se harán en el acto del matrimonio ante el oficial, sea porque nos estamos casando ante el oficial directamente o porque ante él estemos ratificando el matrimonio religioso. Eso en cuanto a la oportunidad, al momento. Un segundo punto para comparar en lo que se refiere al contenido. Las que se otorgan antes de la celebración del matrimonio, antes, en ellas se puede contener todo lo que los esposos quieran. Todo lo que quieran. Los únicos límites que hay son, primero, que como ya sabemos, el contenido tiene que ser patrimonial. O sea, la capitulación no nos va a servir para plantear otros temas, sino que tienen que ser netamente patrimoniales. Eso como primer límite. Y el segundo límite está dado, como es natural, porque se debe tratar de contenidos que no sean contrarios a la ley. Que no sean contrarios a la ley. Serían contrarias a la ley, por ejemplo, que la mujer señale que no tendrá patrimonio reservado. Eso sería contrario a la ley, porque como lo veremos más adelante, está prohibido que la mujer renuncie de forma anticipada. Estaría prohibido también, por ejemplo, que el marido renuncie a los gananciales de la sociedad conyugal. Ese no es un derecho que la ley le dé al marido, sí se lo da a la mujer, no al marido. Estaría prohibido señalar que la sociedad conyugal comenzará antes del matrimonio. No puede haber un pololeo en sociedad conyugal, así que tiene que comenzar cuando el matrimonio empiece, ya vamos a hablar de eso ya. Estaría prohibido renunciar al derecho para cambiar el régimen. O sea, que ellos digan, no vamos a cambiar el régimen, renunciamos al derecho para hacerlo, no se puede. En fin, y pueden aplicar también las reglas generales, por ejemplo, prometer una compraventa entre ambos, disponer de bienes que estén embargados, en fin. Las reglas generales sobre temas patrimoniales no lo podrán transgredir ni aún a través de las capitulaciones. ¿Qué podrían hacer? Demos algunos ejemplos de cosas que podrían hacer en las capitulaciones. Bueno, podrían elegir un régimen matrimonial. De hecho, lo más común es que las capitulaciones se emplean con ese fin. Ellos pueden decidir casarse en separación total de bienes, por ejemplo. Podrían también la mujer renunciar a los gananciales, no habría inconveniente. Podrían hacerse donaciones por causa de matrimonio, o sea, si nos casamos
te donaré tal o cual cosa. Podrían pactar una forma distinta de distribuir los gananciales, o sea que en lugar que se dividan en partes iguales, podrían pactar una forma diferente de división. Podrían excluir bienes muebles de la sociedad conyugal, solo bienes muebles. Con los inmuebles la suerte está determinada por ley, pero respecto a los bienes muebles, lo vamos a ver también, el legislador permite que los esposos a esta altura puedan señalar que ciertos bienes muebles que debieran quedar dentro de la sociedad conyugal queden fuera de la sociedad conyugal. En fin, ahí tienen varios ejemplos de cosas que se podrían hacer. Todo esto en las capitulaciones que se otorgan antes de la celebración del matrimonio. Las que se otorgan en el acto de celebración, esas solo pueden tener por objeto el cambio de régimen. O sea, lo único que pueden hacer ahí es elegir el régimen matrimonial. Plantear ante el oficial su deseo de casarse en separación total de bienes o casarse en el régimen de participación en los gananciales. Convengamos que si se quieren quedar en sociedad conyugal no necesitan capitulaciones para ello, porque la sociedad conyugal es el régimen que por defecto señala la ley. Así es que no es un régimen que haya que elegir formalmente. En el fondo, si no elegimos nada, se entiende que estamos optando, aunque no lo queramos, porque es lo mismo, estamos optando por sociedad conyugal. Un segundo punto en la comparación en cuanto a las solemnidades. Las capitulaciones son siempre solemnes, siempre, eso no cambia. Pero las solemnidades pueden variar dependiendo del tipo de capitulación. No es que puedan variar, van a variar, dependiendo del tipo de capitulación. Las que se otorgan antes del matrimonio, esas capitulaciones son solemnes y tienen dos solemnidades. Primero, deben constar por escritura pública. Deben constar por escritura pública. Y segundo, se tienen que subinscribir al margen de la inscripción matrimonial, y para ello la ley da un plazo de 30 días. Hay que subinscribir, y para poder subinscribir la ley otorga un plazo de 30 días que se cuentan desde que se celebra el matrimonio. Desde la celebración del matrimonio tendremos entonces 30 días para practicar la subinscripción. Si no subinscribimos, no hay capitulaciones. Aunque se hayan hecho por escritura pública, eso no importa. Porque aquí nos damos cuenta que las solemnidades son las dos. No basta con la escritura pública. Hay que practicar la subinscripción. Y si no se practica, no hay capitulaciones. Y como ya a esa altura ya están casados, no hay entonces tampoco oportunidad de hacer más capitulaciones. Quedarán, sin embargo, la posibilidad de hacer los pactos. Eso lo vamos a ver también en un momento más. Las que se otorgan en el acto del matrimonio, esas también son solemnes, pero ahí hay una sola solemnidad, que es la subinscripción, para lo cual también hay un plazo de 30 días. No hay escritura pública, y es obvio que no la hay, porque ya estamos ante el oficial del registro civil, él ya es un ministro de fe, no hay necesidad de que además tengamos un notario al lado, entonces ya él cumple ese rol, pero igual se debe practicar la subinscripción. En este caso, en realidad, la subinscripción la practica el propio oficial, ¿ya? Así que no hay una necesidad de que uno tenga que ir con un documento y pasar por una ventanilla, no. Se pagan, sin embargo, las capitulaciones, pero tienen un costo que es 3.500, 4.000 pesos, dependiendo del oficial, es un costo bajo. Sigamos en la comparación. En cuanto a la posibilidad de revocarlas, de modificarlas. Las que se otorgan antes del matrimonio se pueden revocar mientras el matrimonio no se celebre. Se pueden revocar, modificar, mientras no haya matrimonio. O sea, fuimos al notario, hicimos capitulaciones por escritura pública, a las 2 semanas nos arrepentimos, y si no nos hemos casado todavía, vamos y hacemos otra escritura pública, cambiamos las capitulaciones, y así podemos estar todas las semanas yendo a hacer todo lo que queramos, mientras no se celebre el matrimonio. Una vez celebrado el matrimonio,
las capitulaciones ya no se pueden modificar. Yo le digo a los alumnos en clases que quedan escritas en piedra, ya no se pueden cambiar las capitulaciones. Salvo una, que es el régimen matrimonial, que aunque lo hayan elegido acá en capitulaciones, más adelante lo podrían modificar. Optaron por casarse en la participación en los gananciales y luego se dan cuenta, ya estando casados, que en realidad prefieren otro régimen. Ningún problema. En ese caso la única alternativa que quedaría es la separación total de bienes, pero no hay problema. Podrían entonces modificarlo sin inconveniente. Pero todo lo demás que hayan acordado en las capitulaciones, una vez que se hayan casado, ya no las van a poder modificar. Las que se otorgan en el acto del matrimonio, tomando en cuenta que aquí el único contenido era elegir un régimen matrimonial, estas que se celebran en el acto se pueden modificar durante el matrimonio, se pueden modificar con posterioridad, porque justo tocan el único tema, la única materia, que es susceptible de ser modificada. Y eso se rige por el artículo 1723, que es el artículo que contempla a lo que nosotros llamamos los pactos, que ya vamos a hablar de eso en un momento más. Se puede modificar el régimen matrimonial sin inconveniente. Esto podrá ocurrir luego que ya se haya celebrado el matrimonio. Bien, por último, en lo referente a la capacidad para otorgar capitulaciones matrimoniales. En cuanto a la capacidad para otorgar capitulaciones matrimoniales. Para otorgar capitulaciones matrimoniales se debe tener la misma capacidad que para poder contraer matrimonio. La misma capacidad que para poder contraer matrimonio. Eso involucra todo, las edades, todo. Capacidad matrimonial. Ahora bien, los que no hayan cumplido aún 18 años, deberán obtener la autorización de las personas llamadas a dar el ascenso. Para poder otorgar capitulaciones, deberán obtener la autorización de las personas llamadas a dar el ascenso. Esos son, como les digo, los que no han cumplido todavía 18 años. Y el disipador interdicto deberá obtener la autorización de su curador. Mal que mal es un acto patrimonial. Ahí no hay ascenso porque el disipador no requiere ascenso. Pero como el acto es un acto patrimonial, entonces va a requerir la autorización de la persona llamada a dar el ascenso. Del curador. Está interdicto, tiene curador, entonces el curador deberá darle la autorización. Pero además, ambos, tanto los menores como el disipador, ambos van a requerir autorización judicial. Ambos van a requerir autorización judicial. Además de la que tienen que obtener del ascenso o de la del curador. Además de esa, deberán obtener autorización judicial en los siguientes casos. Cuando las capitulaciones tengan por objeto renunciar a los gananciales, que eso es algo que solo puede hacer la mujer, o tenga por objeto la capitulación enajenar bienes raíces, o tenga por objeto la capitulación gravar bienes raíces. En cualquiera de esos tres casos, tanto el menor de 18 años como el disipador interdicto van a requerir
la autorización judicial. En las capitulaciones que se otorgan en el acto del matrimonio, ahí no hay tanto tema de capacidad, porque el tema ahí sabemos que es solamente uno. Por lo tanto, ahí se tiene que tener capacidad matrimonial. Capacidad matrimonial. Con lo mismo que se señaló antes en cuanto a que el menor de 18 tiene que obtener la autorización de la persona llamada a dar el ascenso, y el disipador interdicto tiene que obtener la autorización de su curador. Pero no más que eso, porque acá no hay necesidad de autorización judicial, porque ahí no están presentes los temas que sí podían estar en las capitulaciones anteriores, debido a que en estas capitulaciones, como sabemos, el único objeto es la posibilidad de cambiar el régimen matrimonial. Todo esto entonces es lo que se refiere a las capitulaciones matrimoniales y sus características. Se suelen comparar unas con otras, y es por eso que hemos hecho también el ejercicio de comparación. Vamos a ver ahora, ya, y por eso el cuadro ustedes lo están viendo que tiene todavía una columna vacía. Vamos a ver los pactos. Dejamos de lado las capitulaciones matrimoniales y pasamos a ver ahora los pactos, que están tratados por un solo artículo del Código, que es un artículo importante, que es el artículo 1723. No lo define el artículo, lo vamos a definir nosotros, diciendo que los pactos son las convenciones de carácter patrimonial, que celebran los cónyuges. Ahora hablamos de cónyuges, que celebran los cónyuges durante el matrimonio. Entonces, vamos a comparar los mismos puntos que hicimos respecto a las capitulaciones, pero ahora mirado desde el punto de vista de los pactos. Los pactos. Primer punto era el momento en que se otorgan. Los pactos se otorgan durante el matrimonio. No hay tampoco una oportunidad especial para ello. Lo importante es que ya estén casados. No se trata de que tenga que ser dentro de cierto espacio de tiempo, como quien diga, solo podrán otorgarlos dentro de los 2 primeros años de matrimonio. No, pueden llevar 70 años casados, si es que eso fuese posible, y ahí pueden incluso celebrar los pactos a esa altura, así como también los podrían celebrar al día siguiente. O sea, no hay ningún inconveniente en ese sentido. ¿Qué pueden acordar? ¿Qué pueden pactar? Bueno, pueden pactar también todo lo que quieran, siempre que sea de contenido patrimonial y que no se encuentre prohibido por la ley, pero no hay en principio límites, digamos. Todo lo que sea patrimonial lo pueden pactar. Normalmente se usan para cambiar el régimen matrimonial, es lo más frecuente. Estaban casados en sociedad conyugal, aguantaron 3 años en sociedad conyugal y deciden, ¿sabes qué? Cambiémonos de régimen, y hacen el pacto y cambian el régimen. Generalmente el pacto más frecuente es aquel pacto que se emplea para modificar el régimen matrimonial. Pero hay 3 limitaciones en los pactos. 3 limitaciones. La primera, no se puede elegir sociedad conyugal. Como lo veremos luego, la sociedad conyugal es un régimen que tiene que comenzar con el matrimonio. Y si no comenzó con el matrimonio, no hay sociedad conyugal. No es un régimen que se pueda elegir con posterioridad. O sea, si nosotros elegimos casarnos en separación total de bienes y al tiempo después queremos probar cómo es la sociedad conyugal, ya no podemos ya tomar sociedad conyugal. Hay una excepción, sin embargo, que es muy residual y que tiene que ver con los matrimonios que se han celebrado fuera de Chile. Porque cuando vienen a inscribirse a Chile, se les mira como separados totalmente de bienes
Y ahí se les da la oportunidad de elegir sociedad conyugal. No obstante que ellos ya llevan casados X cantidad de tiempo porque se casaron en el extranjero, al inscribirlo en Chile se les va a dar la oportunidad. Pero es una situación residual. La regla generalísima es que uno no pueda elegir entonces sociedad conyugal. Ese es un límite. Segundo límite de estos pactos: no se puede repetir un régimen matrimonial. O sea, si ya se estuvo en un régimen y ese régimen fue abandonado, no lo podemos tomar de nuevo. Extraño la separación total de bienes. Era mejor que esto en lo que estamos ahora. Mejor volvamos a la separación total de bienes. Ya no se puede. Cuando un régimen es abandonado, no se puede recuperar. La idea es que no estén los cónyuges cambiando constantemente de régimen, porque eso lógicamente afecta también a terceros. Como lo vamos a ver en un momento más, los regímenes matrimoniales no son relevantes solamente para los cónyuges, también son relevantes para los terceros. Para saber, por ejemplo, si pueden contratar con la mujer, o si necesitan la autorización de ella para contratar con el marido, o si pueden actuar libremente. Entonces el régimen no es un tema que sea solamente de pertinencia para los cónyuges. En cuanto a la solemnidad, el tercer límite de los pactos, esto ya lo podemos recoger de lo que hemos dicho antes. Con los pactos no se puede modificar las capitulaciones. Ya dijimos que las capitulaciones quedaban escritas en piedra y no podemos, lo que ya se haya acordado por capitulación matrimonial, no lo podemos modificar por un pacto. Sabemos, sin embargo, que lo único que sí se puede modificar es elegir un nuevo régimen matrimonial. Eso sí, pero cualquier otro acuerdo que se haya logrado en una capitulación no se puede modificar a través de los pactos. Ahora sí, ¿cuáles son las solemnidades de los pactos? Los pactos tienen doble solemnidad. La primera es que el pacto debe efectuarse por escritura pública. Y en segundo lugar, también debe practicarse la subinscripción al margen de la inscripción matrimonial, para lo cual también hay un plazo de 30 días. Practicarse la subinscripción al margen de la inscripción matrimonial, para lo cual también hay un plazo de 30 días. En este caso, esos 30 días se cuentan desde la fecha de la escritura. No vayan a decir que se cuentan desde la celebración del matrimonio, porque entonces los pactos habría que hacerlos dentro de los primeros 30 días de haberse casado, no. 30 días que se cuentan desde la escritura. Si no se subinscribe, no hay pacto. Habrá que ir a la notaría a hacerlo de nuevo, ¿no? Y ahí tendremos otros 30 días para subinscribir. Pero no podemos, más allá del 30º día, no podemos ir a subinscribir. ¿Se pueden revocar? Otro punto, ¿se pueden modificar? Sí, se pueden modificar. O sea, el pacto, lo que diga hoy día, podemos cambiarlo por un pacto mañana. No hay ningún inconveniente. Pero respetando los límites que ya están estudiados. Los límites que ya se vieron, hay que respetarlos. Lo que implica que, por ejemplo, no podemos volver a un régimen matrimonial que ya está abandonado. Pero todo lo otro que se haya acordado por pacto puede a través de los mismos pactos ser modificados. Y por último, en lo referente a la capacidad, acá en los pactos, tienen que ser cónyuges mayores de edad. Esto no lo pueden celebrar los cónyuges que no hayan cumplido 18 años. De hecho, si ustedes tienen a la vista el artículo 1723, van a ver que el artículo comienza diciendo los cónyuges mayores de edad podrán, etcétera, etcétera. O sea, ya de partida, esto es para los cónyuges mayores de edad. ¿Qué pasa con el disipador? No dice nada la ley. Lo que implica que acá el disipador hay que regirlo por sus reglas generales, lo que significa que el disipador sí podría celebrar pactos, pero él tendría que actuar autorizado por su curador. Como es un incapaz relativo, puede actuar autorizado sin ningún problema y será como cualquier acto patrimonial que el disipador quisiera realizar.
previa autorización del curador. Estas son entonces las convenciones matrimoniales, tanto las capitulaciones, en primer lugar, por un lado, como los pactos, por otro lado. Ya, continuamos. Luego de estudiar las convenciones matrimoniales, el tema que sucede, digamos, en cualquier orden de materia, es, o son más bien, los regímenes matrimoniales. Los regímenes matrimoniales. Regímenes matrimoniales. Los vamos a definir, los regímenes matrimoniales, diciendo que son el estatuto jurídico. Esta es una definición doctrinaria, así que pueden cambiarla por otra, se encuentran otra por ahí. El estatuto jurídico que regula las relaciones patrimoniales, de los cónyuges entre sí y de estos respecto de terceros. Que regula las relaciones patrimoniales de los cónyuges entre sí y de estos respecto de terceros. Son, en nuestro derecho, la sociedad conyugal, la separación total de bienes y el régimen de participación en los gananciales. Sociedad conyugal, separación total de bienes y régimen de participación en los gananciales. Cuando digan separación de bienes, para que hablemos del régimen matrimonial, tienen que decir separación total de bienes. Porque también hay separaciones parciales. Esas no son régimen matrimonial. La que es régimen matrimonial es la separación total de bienes, por lo tanto hay que colocarle el apellido, separación total. Y esto nos lleva entonces ya a que comencemos con el estudio de la sociedad conyugal. Partamos con la sociedad conyugal, que tiene un tratamiento un tanto curioso en nuestro sistema, porque está dividido una parte en el libro primero, donde están las personas, y otra parte en el libro cuarto, donde están los contratos, las obligaciones en general y todo ese tema. Ahora, ¿por qué este desorden? Ya, no hay explicación, no debiera haberlo, no debiera haber desorden, pero por lo menos entendamos que el que esté en el libro primero no está mal, porque mal que mal es un régimen asociado con el matrimonio. De hecho, la separación total de bienes está en el libro primero, así que por ahí cabe, digamos, que se encuentre en el libro primero. Que esté en el libro cuarto también tiene justificación, porque el libro cuarto es el libro más patrimonial del código. Y como la sociedad conyugal es una cuestión patrimonial, tampoco es tan descabellado que esté en el libro cuarto. De hecho, el otro régimen matrimonial, la participación en los gananciales, está en el libro cuarto. Esto revela ya que los regímenes matrimoniales están desordenados en el Código Civil. Hay uno que está completo en el libro primero, que es la separación total de bienes. Hay otro que está completo en el libro cuarto, que es el régimen de participación en los gananciales. Y hay otro que está esparcido entre un libro y otro, que es justamente la sociedad conyugal. Esta es la única materia en la que uno podría criticar que Andrés Bello fue un tanto desprolijo en la ubicación. No lo condenemos por lo del régimen de participación en los gananciales, porque ese no fue creado por él. Esa es una creación del año 1994. Pero en lo otro igual hay una cierta dispersión de normas. Vamos a definirla en primer lugar. No hay definición legal tampoco. Así que pueden dar cualquier definición que les parezca coherente, que les parezca adecuada. La que más se emplea y que es muy sencillita porque es corta, dice que la sociedad conyugal es el régimen matrimonial que surge entre los cónyuges
surge entre los cónyuges por el solo hecho del matrimonio, y a falta de pacto en contrario. Por el solo hecho del matrimonio y a falta de pacto en contrario. Eso es la sociedad conyugal. ¿Qué características tiene? Vamos bien. En primer lugar, es el régimen supletorio en nuestro sistema. Como lo hemos dicho ya en varias ocasiones, si no se elige ningún régimen al momento de contraer matrimonio, la ley impone como régimen supletorio a la sociedad conyugal. Podemos decir que es el que opera por defecto. Algunos textos dicen es el régimen legal del matrimonio. Otros dicen es el régimen normal del matrimonio. Hoy uno más bien emplea la expresión de que es un régimen supletorio. Otra característica, la sociedad conyugal debe comenzar conjuntamente con el matrimonio. O sea, es un régimen de inicio. Para que pueda haber sociedad conyugal, esta debe comenzar conjuntamente con el matrimonio. Es decir, si el matrimonio ya ha comenzado con otro régimen, como lo sabemos, no se puede luego pactar sociedad conyugal. No es, por lo tanto, un régimen electivo. La única forma de elegirlo sería, en el fondo, no elegir nada. Y ahí uno quedaría en sociedad conyugal. Pero si uno, luego de estar casado, quisiera elegir sociedad conyugal, no se puede. La excepción, como ya lo dijimos, que la señala el artículo 135 del Código, es la del matrimonio celebrado en el extranjero, que podrán pactar sociedad conyugal cuando lo inscriban en Chile. Esa es la excepción. Otra característica durante la sociedad conyugal va a existir un patrimonio que se denomina patrimonio social. Ya veremos luego qué características tiene ese patrimonio. Pero va a haber un patrimonio que se denomina patrimonio social. Ese patrimonio social no es una comunidad. Los cónyuges no son comuneros de la sociedad conyugal. Sin embargo, cuando la sociedad conyugal se disuelva, cuando se acabe, ahí se va a formar una comunidad. Cuando se acabe, se va a formar una comunidad. O sea, lo que era patrimonio social, ahora va a ser una comunidad. Y esto ocurre por el solo ministerio de la ley, cuando la sociedad conyugal se disuelve. Deja de haber patrimonio social, porque deja de haber sociedad conyugal. Y ahora hablaremos de una comunidad. ¿Y por qué se crea una comunidad? Esta comunidad que se crea al momento de la disolución de la sociedad conyugal, se crea para el solo efecto de disolverla, de liquidarla, para poder aplicar las reglas de la partición. Esa es la única excusa por la cual el legislador forma esta comunidad. Va a tener una vida efímera, breve. Se crea para ser liquidada. ¿Por qué? Porque la sociedad conyugal no tiene reglas propias de liquidación. Tiene un par de ideas que vamos a verlas también, pero reglas completas sobre liquidación no tiene. Se rige por las reglas de la partición. El problema está en que las reglas de la partición se aplican respecto de comunidades, y acá no hay comunidad. Entonces la forma que el legislador encontró para justificar el poder aplicar las reglas de la partición es precisamente que una vez que la sociedad conyugal se disuelva, se forme una comunidad. Y ahí no hay inconveniente entonces que esa comunidad se liquide según las reglas de la partición. Otra característica, el principal llamado a administrar la sociedad conyugal es el marido. Quien va a asumir para esto, porque la ley le da ese carácter, la calidad de jefe de la sociedad conyugal. Lo cual tiene importancia, según lo veremos más adelante, porque esta calidad de jefe
No es una cuestión que tengamos que mirarla como algo peyorativo hacia la mujer o como para ensalzar una categoría superior del marido, que es lo que los alumnos siempre piensan en clase, que por lo demás no hay necesidad de ensalzarla en la ley, sino que se trata de dar una calidad para diferenciarla de lo que sería un mero curador o un simple administrador. Eso lo vamos a ver también cuando lleguemos al caso. Es importante sobre este punto que entendamos que al marido no se le ofrece la administración. Si el marido puede administrar, tiene que administrar. No le están diciendo, ¿te gustaría administrar? ¿Qué te parece la idea de administrar? Usted puede administrar, sí, entonces tiene que administrar. Aunque no quiera, tiene que administrar. De ahí que la única oportunidad en la que el marido no administra es cuando él no puede administrar. Porque está demente, porque fue interdicto por disipación, en fin, ya también hablaremos de esto el día de mañana probablemente. Como última característica que vamos a destacar en este punto, es simplemente que no nos llevemos a engaño, no nos llevemos a error. La sociedad conyugal tiene la denominación de sociedad, pero no es una sociedad. Se le llama sociedad conyugal, pero no tiene que ver con la sociedad que nosotros conocemos contractualmente. Hay varias diferencias bastante obvias entre lo que es la sociedad a nivel contractual con lo que es la sociedad conyugal. Comenzando porque en la sociedad contractual los socios quieren ser socios. Han declarado formalmente su intención de asociarse. Hay un elemento ahí que se denomina la affectio societatis. En cambio, en la sociedad conyugal, los cónyuges pueden resultar socios aún sin saberlo, porque se casaron y como no eligieron ningún régimen, quedaron en sociedad conyugal. No es porque haya affectio societatis necesariamente. Otra diferencia es que en la sociedad contractual la cantidad de socios no es relevante. En cambio, en la sociedad conyugal, los socios, entre comillas, son dos nada más, que además tienen que ser de distinto sexo y además tienen que estar casados entre sí. Nada de eso en una sociedad contractual importaría. Otra diferencia, en la sociedad contractual, cada socio tiene que hacer un aporte. No puede ser un socio excluido del aporte. Tú quieres ser socio, tienes que aportar algo. Y las ganancias luego se reparten a prorrata del aporte. El que más aportó, más gana. Nada de eso sucede en la sociedad conyugal. Esta, entre comillas, sociedad se va a formar aunque ninguno aporte nada. O uno aporte y el otro no, porque no tiene nada que ver con los aportes. Y las ganancias se van a repartir en partes iguales, prescindiendo de quien haya aportado más o quien haya aportado menos. Incluso el que no aportó nada va a tener derecho a la mitad de las ganancias. Diferencias como estas hay varias. Por lo tanto, efectivamente, la sociedad conyugal, más allá de que tiene la denominación de sociedad, no es una sociedad. Bien, el estudio de la sociedad conyugal se compone de tres grandes unidades, que son, en primer lugar, el patrimonio social, que como todo patrimonio veremos está compuesto de un activo y de un pasivo. La segunda unidad es la administración de la sociedad conyugal, la administración. Y la tercera unidad corresponde a la disolución, que viene acompañada de la liquidación y también viene acompañada de otros temas anexos como el patrimonio reservado, la renuncia a los gananciales, en fin. Vamos a comenzar en orden y vamos a plantear entonces como primer tema, como primer gran tema, el patrimonio de la sociedad conyugal. El estudio referente al patrimonio de la sociedad conyugal. Ya, pero vamos a hacer el break aquí. Aprovechar de hacer acá el break porque el otro tema es mejor verlo sin pausar nada.